Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones se reunió con el gobierno en medio de un clima de violencia que se ha vivido en los últimos días en nuestro país, en particular en la región de la Araucanía. Todos hemos sido testigos de eso. La semana pasada, los 165 gremios que conforman esta multigremial nacional exigieron, por medio de una declaración, a todos los poderes del Estado a actuar el menor plazo posible para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Esa es la declaración. En la misma línea, los camioneros lanzaron una nueva advertencia con tono de amenaza. El paro nacional, o más bien, amenaza que le pone un tono de advertencia, pero es una amenaza. El paro nacional del gremio si es que no se responde a sus peticiones. El ministro del Interior, Víctor Pérez, respondió a los gremios que para el gobierno no le parece que el camino sean los ultimátums, ya que los temas no son de fácil solución. ¿Hay alguien en su sano juicio que crea que de aquí al viernes se va a solucionar el conflicto histórico de la Araucanía? Y que si no pare, bueno, tendrán que parar entonces. La verdad que no colabora echarle una hoguera al fuego cuando dice, entonces si no se soluciona yo paro. Es otro problema más. Si cuando lo que hay que hacer es tratar de sacarle leños al fuego para tratar de sofocarlo y conversar, me refiero al nivel país en general, todo llevado siempre al extremo, que si no hacen lo que yo quiero, yo voy a un paro, que si no se vota al 10%, ¿qué? Paro portuario, que si no retiran tal indicación, entonces le rayamos la casa. ¿Cómo vamos a estar en una situación en que o se hace lo que yo quiero o amenazo, y amenazo con la fuerza, con parar? Así no funcionan mucho los países en general, o los países que lo hacen no tienen muy buenos resultados. Entonces, a ultimátum no, más bien que los camioneros, que tienen bastantes beneficios en montones de cosas y que tienen bastante razón en estar muy preocupados por lo que les sucede. Hay que ser empáticos con ellos. La quema de decenas y no cientos de camiones durante los últimos años, muchos de ellos que son de pequeños empresarios que tienen el único camión o dos camiones y que no tienen seguros o que los seguros son muy caros. Si esto no es blanco y negro, no es a favor de los camioneros o en contra de los camioneros, no se trata de eso. Hay que empatizar con que los camioneros tienen que defender sus fuentes de trabajo, pero no pueden por eso poner de rodillas a un gobierno, cuando el gobierno está tratando de solucionar. Este y el anterior, a la presidenta Bachelet le hicieron lo mismo. ¿Recuerdan ustedes, no, a la entrada de Santiago, que el ministro Burgos tuvo que ir a negociar y pasaron por el frente de la moneda? Bueno, esto no es nuevo, no es la derecha o la izquierda. Es solucionar las cosas por las vías de dialogar y ayudar y poner de lo que a ti te corresponde en la parte de esta sociedad, o de decir, velo por lo mío y el resto no es mi problema. De aquí al viernes, si no, yo paro el país. Así no tenemos mucho futuro. Bueno, esta es la solución que plantean, esto es ultimátum, ya que los temas no son de fácil solución, dijo el ministro Víctor Pérez, ni se resuelven de un día para otro. Razonabilidad pura, el ministro Pérez no descubrió la pólvora, dijo algo que lo sabemos todos los que queremos sentarnos tranquilamente a pensar en cuáles son los problemas y después ver cómo los solucionamos entre todos. Escuchemos. No nos parece que el camino sean los ultimátums. Los temas no son de fácil solución, ni los problemas no se resuelven de un día para otro. Requieren trabajo, requieren participación de las organizaciones, requieren participación de la comunidad. Instamos a todos y a cada uno de los camioneros seguir entregando un servicio que es fundamental en términos, en momentos de pandemia. La épica de los paros como la épica de un país que va a llegar a quién sabe dónde. Si los paros son una situación muy extrema, donde no funcionan los estados de derecho, donde las sociedades ya no se conversan, esa épica es un poquitito infantil a estas alturas. Tenemos que buscar en la épica del diálogo, aunque a algunos les avergüence, y en la épica de los acuerdos entre los que piensan distintos. ¿O acaso no es eso lo que nos comprometimos todos para votar el 26 de octubre, unos apruebo, otros rechazo, y la eventualidad democrática de que gane una de las dos opciones y pasar a una eventualidad de una constituyente? ¿Vamos a citar una constituyente para hacer la lógica de los paros? ¿La lógica binominal? ¿La lógica del blanco y el negro? ¿O es porque nosotros le queremos heredar a las nuevas generaciones una constitución de un país distinto, donde fuimos capaces, los que son altos, bajos, chicos, grandes, de aquí y de allá, sentarse a conversar y llegar a puntos medios? Ese es el compromiso que estamos haciendo, si no, digámoslo al tiro, de que nos vamos a juntar para odiarnos,
para amenazarnos, para darnos ultimátums. ¿Qué país es ese? ¿Qué país es ese? Y a los camioneros, que tienen justa razón de alegar porque les queman los camiones, porque es inaceptable su fuente de trabajo, tienen justa razón de alegar y exigir que el Estado de Derecho solucione sus problemas y les dé garantía. Obvio que sí. Pero respecto a los ultimátums y algo que dijo el ministro del Interior ahí, tienen algo que aportar porque han sido bastante beneficiados los camioneros en los últimos 40 años. Bastante beneficiados, con exenciones tributarias, con facilidades en las carreteras porque los trenes en Chile de carga son bastante inexistentes, bastante monopolio. Estoy exagerando. Pero entonces es el momento también que se pongan, ¿no? Lo podemos comprender, pero no lo podemos comprender cuando amenazan. Ni ahora ni en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿De amenazas? No. Vamos a la mesa y conversamos. Conversamos con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a un tema que en tanta coyuntura pasa de largo, pasa colado, pero son temas relevantes, temas de fondo, temas que quedan. Y temas que hacen falta conversar. Matías Walker es integrante de la Comisión de Constitución. Matías, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien. Antes de entrar al tema que nos convoca, me gustaría darle una vuelta más desde la mirada de un parlamentario a esta lógica en que estamos, en que si no rechazas esa indicación, me recuerdo el senador Lagos, una indicación que él como parlamentario puso, los portuarios le paramos la salida de las exportaciones de todo Chile. Los profesores, un mes el año pasado, no sé, 52 días parados. Los camioneros ahora vamos a parar. ¿Qué esto es la épica de los paros? ¿En qué momento nos convertimos en el país de competir quién para más, en vez de quién produce más cuando tenemos casi 2 millones de desempleados? Bueno, yo creo que todas las medidas de fuerza son inaceptables en democracia. Y en ese sentido, yo creo que el Ministerio del Interior tiene que ser inflexible de no negociar en condiciones de fuerza. Ahora, efectivamente, tú lo recordabas, y esto ha ocurrido en todos los gobiernos. Yo también fui objeto de amenaza de muerte después de haber votado a favor del retiro del 10% de la AFP. Y creo que es muy importante que todas las autoridades democráticas tengamos la templanza suficiente para decir ese mensaje, que efectivamente en condiciones de fuerza no se puede dialogar. Bueno, el tema que nos convoca con Matías Walker esta noche es que el gobierno ha anunciado discusión automática, que cuando escuchamos discusión automática no siempre es discusión automática, inmediata, porque hay muchos proyectos que parecían discusión automática y ahí están. Solamente quiero poner el caso, paréntesis, disculpe diputado, cuando entró en discusión inmediata hace un par de semanas o un par de meses, la ampliación de coberturas, cambio en general al seguro de cesantía, al cómo entrar, a los montos, ahí está en el Senado y no avanza. Entiendo que mañana se va a ver en el Senado, pero eso era discusión inmediata. De inmediata tuvo poco. Esto tiene que ver con algo que es distinto a la pandemia y proyecto que impide rebajar condena a quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Es un tema que viene sonando hace rato. ¿Por qué no se ha zanjado? ¿Por qué no se ha votado, diputado Walker? Bueno, lo primero es señalar que, por lo menos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que yo presido, siempre se respetan las discusiones inmediatas. De hecho, la semana pasada se le puso discusión inmediata a un proyecto muy importante que permite que el Banco Central pueda comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco, el mercado secundario abierto, y lo aprobamos en 2 días. Porque entendíamos que es importante para la tranquilidad de los mercados durante estos tiempos de incertidumbre económica. Este proyecto efectivamente el gobierno lo ingresó en noviembre del año pasado, pero nunca le puso urgencia, Matías. Y ahora que el gobierno le pone discusión inmediata, por supuesto lo vamos a ver y lo vamos a poner en tabla en la Comisión de Constitución. Ahora, es bueno aclarar, Matías, que este proyecto no tiene nada que ver con el terrible homicidio de Ámbar. Eso estaba pensando porque no hay abuso sexual, hay homicidio simple en el primer caso y aquí está por verse si hay simple o calificado. Todo indica que puede haber homicidio con violación, pero lo que establece el proyecto es que no puede haber beneficio en el caso de delitos graves cometidos contra menores. Pero aún en ese caso, el tema en discusión, en el caso de Hugo Bustamante, no es ese, porque a Hugo Bustamante no se le rebajó la condena, no se le dieron beneficios, a él se le dio una libertad condicional, que nunca se le debió haber dado, el año 2016,
porque tenía un informe negativo de Gendarmería y porque además se dio en un contexto en que se le otorgó la libertad a más del 93% de los postulantes en la región de Valparaíso. Nunca antes se había dado esa cifra, ni siquiera, Matías, en la región metropolitana. Bueno, en la región de Coquimbo también se dieron 232 casos. ¿Por qué? Porque las Cortes, en su época, la Corte de Apelaciones, esta Comisión de Libertad Condicional, consideraba que la libertad condicional era un derecho y no un beneficio. Nosotros zanjamos esa discusión en el año 2018 cuando aprobamos un proyecto, efectivamente, que establece que la libertad condicional es un beneficio, no es un derecho, y que tienen que tomarse en consideración, en este caso, los informes psicosociales de Gendarmería, que es lo que no ocurrió el año 2016. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, con la legislación que aprobamos el año 2018, se le pudo haber otorgado la libertad condicional a Hugo Bustamante. Ojo, que a él no se le aplicó un beneficio de la rebaja de condena. Ahora, me parece bien que discutamos en abstracto un proyecto de ley que no permita otorgar beneficios a condenados por delitos de abuso sexual o violación a menores, pero es bueno hacer ese paréntesis que no tiene nada que ver con la situación de Hugo. ¿Cuál es la coyuntura por la cual el gobierno determina ahora discusión inmediata para este proyecto que puede haber delitos, pero son delitos distintos, hasta donde sabemos? No quiero juzgar intenciones por parte del gobierno. A mí me llama así mucho la atención la actitud de los diputados de Chile Vamos, porque ellos votaron en contra el año 2018 este proyecto de ley en que endurecimos las condiciones para que un condenado sea favorecido por libertad condicional. No solamente porque exigimos 2/3 de cumplimiento de la condena en el caso de los delitos más graves, sino que porque establecimos que la resolución de la Comisión de Libertad Condicional tiene que ser fundada, que tiene que haber un informe psicosocial de Gendarmería que acredite que en este caso la persona está rehabilitada, tiene conciencia del delito, hay un análisis respecto a su personalidad. ¿Y por qué lo digo, Matías? Porque en el caso de los psicópatas, yo he estudiado mucho esta situación los últimos días, generalmente los psicópatas tienen buena conducta en la cárcel y pueden optar a beneficio de rebaja de condena por haber hecho todas las labores académicas, laborales, dentro de un recinto penitenciario. El problema no es eso, el problema es si está en condiciones de poder volver al medio libre. Y ese es el problema que ocurrió con la Comisión de Libertad Condicional. Y no quiero personalizarlo necesariamente el caso de la jueza Susana Donoso, porque ella presidía la Comisión de Libertad Condicional, es una comisión colegiada, pero no debió, bajo ningún punto de vista, otorgarse la libertad a 788 condenados en la región de Valparaíso, y mucho menos a Hugo Bustamante, que era un doble homicida y se tenían todos los antecedentes por parte de Gendarmería, que no podía volver al medio libre. Ya, pero enfoquémonos un segundito en este proyecto que impide rebaja de condena a quienes cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Desde cuándo está este proyecto y cuáles son los fundamentos de este proyecto y cuáles son el horizonte en su votación, en la votación en el Parlamento? Este es un proyecto que ingresó el gobierno en el mes de noviembre del año pasado, cuando estábamos discutiendo además el proceso constituyente. El gobierno nunca le puso ningún tipo de urgencia hasta ahora. Y yo me alegro, porque así como le dimos urgencia en la Comisión de Constitución, por ejemplo, un importante proyecto que establece la imprescriptibilidad de todos los delitos de abuso sexual infantil, que ya se cumplió un año desde que es ley de la República, nos parece muy importante que podamos cerrar cualquier espacio a la impunidad. Ya lo hicimos en la ley del año 2018 respecto de establecer condiciones más exigentes para otorgamiento de la libertad condicional y nos parece muy bien que podamos revisar este proyecto que tiene que ver también con la infancia vulnerada a sus derechos. Y de ahí que hacemos el llamado también al gobierno, Matías, a que de una vez por todas se pueda sacar en el Senado el proyecto de ley de garantías de la niñez, que fue un proyecto que ingresó la presidenta Bachelet, que ha estado durante todo este gobierno con urgencia simple en el Senado. Me consta los esfuerzos de la senadora Jimena Rincón por sacar adelante ese proyecto. Yo espero que se puedan
es tener los votos para aprobar, en definitiva, porque tenemos que, lo han dicho muchas organizaciones que se dedican a la infancia, José Andrés Murillo, la Fundación para la Confianza, necesitamos un sistema integral de garantías de la niñez. Y este proyecto de la imposibilidad de rebaja de condenas para este tipo de delitos, ¿en qué fase de su discusión parlamentaria está? Discusión inmediata mañana y pasado. Usted dice 2 días en la Cámara de Diputados. ¿Está en segundo trámite o este es el primer trámite? No, este es el primer trámite. El gobierno hoy día anunció que le va a poner discusión inmediata. Se tiene que dar cuenta mañana en la sala de esa discusión inmediata. Y yo no tengo ningún problema en sesionar todos los días que sea necesario esta semana. También estamos con el proyecto del plebiscito, también estamos con distintos proyectos, también el pago de pensiones alimenticias. Hay un proyecto del diputado Mirosevich que lo queremos revisar para ver cómo forzar también el retiro en caso de que haya deuda de pensiones alimenticias. Tenemos también el proyecto del servicio de reinserción juvenil, que también termina con el Sename para jóvenes infractores de ley. Algunos reclaman que hago muchas sesiones en la Comisión de Constitución, pero vamos a hacer todas las sesiones que sean necesarias, Matías, para sacar todos estos proyectos y siempre vamos a privilegiar los proyectos de infancia, como lo hicimos también con la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Cuando el gobierno pone una discusión inmediata, un proyecto, ¿es para para ambas cámaras o es en la cámara en que está alojado en ese momento el proyecto? O sea, ¿opera solamente para ustedes en la Cámara de Diputados? Es para la Cámara que está viendo el proyecto, pero las urgencias se pueden ir renovando. Se repone. O sea, si el proyecto mantiene la discusión inmediata durante todo el trámite, podría salir muy rápido. Ahora, obviamente, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, va a ser muy importante escuchar también a la Defensoría de la Niñez, a todas las organizaciones que se dedican a apoyar a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Y por supuesto, vamos a estar dispuestos, como lo hemos estado siempre, a cerrar cualquier espacio de impunidad en materia de abuso. ¿Y cuáles son los matices que pudieran, porque en principio, si hacemos una pregunta directa, digamos, alguien se opone a este proyecto, probablemente tendríamos un 90, sino un 100% de personas que dicen, obvio, hagamos un proyecto que impide la rebaja de condena a un violador, quien comete delito sexual contra niños, pero las votaciones nunca son 100-0 ni 99-1, entonces es porque hay matices, porque habría razonabilidad en algunos casos por X argumentos de impedirlo o de oponerse. ¿Cuáles son los matices a este proyecto? ¿Qué es mejorable en este proyecto? Yo creo que lo más importante es que así como vamos a cerrar cualquier espacio a la impunidad respecto a la rebaja de condena, de no aplicar beneficios, que me parece muy bien, es muy importante cerrar espacios a la impunidad en lo que es la libertad condicional propiamente tal, que es el problema por el cual Hugo Bustamante salió de la cárcel el año 2016 y se le dio este beneficio. Y eso tiene que ver también con que el Ministerio de Justicia tiene que sacar de una vez por todas el decreto que aplica la ley en lo que se refiere a los delegados de libertad condicional, que es muy importante, Matías, porque son los que tienen que hacer el seguimiento respecto a las personas que aún siendo condenados han recibido el beneficio. Porque lo que establecimos en la reforma del 2018 es que se puede revocar en cualquier momento con un plan nacional de reinserción social. Y ese decreto, lamentablemente, el gobierno lo ingresó a la Contraloría en mayo del 2019, pero lo retiró de la Contraloría en octubre del año pasado. Entonces es muy importante emitir ese decreto, que la Contraloría tome razón, que se ponga de acuerdo en sí, diputado, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora no puede dilatarse tanto ese proyecto. Ahora entiendo la diferencia de lo que me estaba diciendo, que en el caso de Hugo ¿perdón? Bustamante. De Hugo Bustamante, muchas gracias, no tuvo rebaja, sino que tuvo no es una rebaja de la condena, sino que tuvo un beneficio. Ok, y este proyecto en el caso de delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene que ver con impedir la rebaja, pero no se ha hablado sobre la posibilidad de beneficios. ¿Qué pasa en ese caso? Que a Hugo Bustamante se le otorgó la libertad condicional. El problema es que, claro, tú puedes rebajar una condena por
buena conducta. Pero en este caso estamos hablando de otra cosa. Claro. A Hugo Bustamante jamás se le debió otorgar la libertad condicional porque tenía un informe negativo de Gendarmería. Y conforme a la nueva ley cerramos ese espacio de impunidad porque se establece que la Comisión de Libertad Condicional, a diferencia de lo que ocurrió con Hugo Bustamante el año 2016, tiene que fundar su resolución que otorga una libertad en un informe psicosocial de Gendarmería, que obviamente en el caso de los rasgos de personalidad de esta persona jamás podría haber sido positivo. De hecho, fue negativo ya el año 2016, cuando este informe no era tan relevante de acuerdo a la ley como lo establecimos en esta reforma al decreto ley 321 que venía del año 1925. Y por eso fue tan importante aprobarlo. Lo que no se entiende es por qué los diputados de Chile Vamos lo rechazaron. Pero bueno. ¿Y aquí cómo está la votación? En este caso, para lo que parte mañana, ¿cómo vislumbran ustedes que puede darse? Yo creo que va a haber un amplio consenso, pero también es importante, y hoy día nosotros acordamos citar al ministro de Justicia, que podamos tener la figura de los delegados de libertad condicional, que podamos tener un plan nacional de reinserción. O sea, tenemos que tener de alguna manera una política pública de Estado para cerrar cualquier espacio de impunidad en materia de víctimas de abuso sexual, independientemente que este proyecto de ley no se aplique al caso de Hugo Bustamante y este terrible crimen de Ámbar. Quiero llevarle un tema totalmente distinto como últimos minutitos que me quedan respecto de otro proyecto que entra a discusión y que va a ser probablemente tan discutido y en el tono de lo del 10%. Y por eso me gustaría saber su opinión, porque la tenemos clara, conversamos aquí sobre el 10% también. Es el impuesto al patrimonio o a los súper ricos, como quieran llamarle. Hoy día escuché al presidente de su partido diciendo que no se enamoran o no se casan con instrumentos, sino que lo que hay que es la búsqueda de que los altos patrimonios colaboren con la urgencia o con la pandemia, en fin, en términos económicos. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo tiene que pasar por Comisión de Constitución también eso, no? Sí, efectivamente, porque es una reforma constitucional, claro. Nosotros vamos a abrir la discusión este miércoles. Sabemos que es un proyecto controvertido, Matías, por eso vamos a destinar varias audiencias. Queremos escuchar a constitucionalistas, economistas, tributaristas. Efectivamente, como ha dicho el presidente de nuestro partido, no estamos enamorados con una fórmula en particular. Algunos dicen que no hay que aplicar un impuesto al patrimonio porque el patrimonio es muy movible y no se puede producir una fuga de capitales, sino que hay que aplicar un impuesto mayor a las transferencias de patrimonio. Por ejemplo, el impuesto a herencia, el impuesto a ganancia de capital o a los flujos que tiene en definitiva el patrimonio. Yo espero que podamos abrir la discusión, no cerrarla. Esta es una discusión que abrió la propia CPC el año pasado en pleno estallido social. Muchos grandes empresarios hablaron de aplicar un 1% de impuesto al patrimonio, como se ha hecho en otras partes del mundo. Había una propuesta, por ejemplo, de Estados Unidos. Las personas de más altas fortunas han dicho, mire, cóbrennos más impuestos para poder financiar la reconstrucción de la economía, la inversión pública para generar empleo. En nuestro caso hay toda una discusión respecto a cómo vamos a fortalecer el pilar solidario en materia de pensiones, un seguro universal de salud. Y esa es la discusión que vamos a abrir en la Cámara de Diputados. Queremos escuchar cuál es la opinión del gobierno. Espero que el gobierno no cometa el error que cometió el proyecto del 10%. Me acuerdo, Matías, la primera entrevista que tuvimos sobre el tema, el 1 de julio, cuando pusimos el proyecto en tabla, el 23 de julio ya era ley de la República, y nunca tuvimos una propuesta del gobierno, ni siquiera una explicación respecto de detalles de aplicación del retiro del 10%. Yo espero que el gobierno se involucre en esta discusión, haga ¿Cuál es su postura personal? Yo creo que las personas de mayores fortunas en nuestro país tienen que hacer un esfuerzo adicional, porque acá tenemos que tener, Matías, una suerte de plan marcha. ¿Cómo vamos a reconstruir la inversión pública que pueda generar empleo en materia de vivienda, en materia de obras públicas, en materia de ferrocarriles? A propósito de lo que estábamos hablando del paro de los camioneros, vamos a seguir dependiendo que puedan tomar la ruta 5 para ver si podemos asegurar la continuidad del país, o vamos a invertir en ferrocarriles, en aeropuertos regionales, lo planteaba hoy día el senador Arboe. Bueno, es todo un debate que se viene y respecto del cual me gustaría escuchar la opinión de los grandes empresarios de nuestro país. ¿Cuál va a ser la contribución que van a hacer
ellos en la reconstrucción del país post-pandemia. ¿Partidario entonces usted de un impuesto, entiendo, pero de una sola vez? ¿Eso sería su principio? Tiene que ser de una sola vez, Matías, porque de lo contrario, lamentablemente, experiencias de Francia y otros países demuestran que se ha producido una fuga de capital. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo por única vez, como se hizo respecto de la repatriación de capitales. Cuando quienes tenían capitales en el exterior los repatriaron, pagaron un impuesto de un 8%. 8%. Ese fue un impuesto al patrimonio y funcionó bien. A pesar de toda la discusión que hubo, sin dramatismo, y hubo una contribución muy importante de grandes fortunas a las arcas fiscales. Yo creo que no hay que tenerle temor a este debate que vamos a iniciar este miércoles en la Comisión de Constitución. Matías Walker, presidente de esa comisión, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias, Manuel. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando además 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o llamando al fono 2321 00084. Y entramos a hablar sobre empleo, sobre no solamente lo cuantitativo, sino que lo cualitativo del empleo, cómo se está desarrollando el empleo en este nuevo contexto que vivimos el mundo, pero Chile, hagamos foco en Chile. Y Clapes UC ha sacado un estudio, Zoom se llama, tiene que ver con el teletrabajo, ¿no sé? Zoom al mercado del trabajo en Chile, y Juan Bravo, que es académico de Clapes UC, es uno, o es el autor, me parece, no sé si uno de los autores o el autor, lo que yo leí aparecía como autor. Le damos la bienvenida y agradecemos que nos reciba. Juan, buenas noches. Hola Matías, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues a ti, para que nos cuentes, porque fíjate que lo que leí es que el trimestre abril, mayo, junio, según los estudios que ustedes han hecho, el 18% de los asalariados efectuó sus actividades a distancia. Antes, para tener un parámetro, antes este 18, antes de la pandemia, era un 0,5. Es decir, no sé, es 36 veces más por lo pronto. O sea, una multiplicación enorme porque el contexto es otro. A ver, ¿qué más conclusiones sacan ustedes a partir de eso? Sí, efectivamente, esa es la cifra más potente. Antes de esta pandemia, virtualmente no existía el trabajo de personas asalariadas desde su hogar. Aquí, cuando hablamos de este teletrabajo, ¿cierto? Estamos hablando de empleos asalariados, de vínculos laborales en una relación de subordinación. Entonces, ese tipo de vínculos usualmente acá en Chile no se hacía en el hogar. Era muy, muy raro que esa situación ocurriera. Ya existía el trabajo desde el hogar en empleos por cuenta propia, por ejemplo, en empleos independientes, autónomos. Pero lo que no existía... Juan, ese es el tipo que anda con su computador y se instala en un cowork, se instala en una plaza, que le comparten internet, que se queda en su casa, que le prestan internet. Pero esto es distinto, porque esa es cuenta propia. Aquí es un empleado salariado que depende horariamente de una empresa determinada. Entonces, totalmente distinto el panorama, ¿no? Exactamente. Esa es justamente la gran novedad, que en el caso del empleo asalariado en Chile, hasta antes de la pandemia, ese tipo de empleo asalariado trabajando desde el hogar no existía, y hoy día estamos hablando de casi 1 millón de empleos asalariados que están ejerciendo el trabajo desde su propio hogar. Ahora, quienes acceden fundamentalmente a esta posibilidad son personas con educación superior completa. La verdad es que el grueso de las personas que acceden a los formatos de teletrabajo son empleos de alta calificación. De hecho, claro, el 18,2% de los asalariados está haciendo trabajo desde su hogar, pero si uno lo descompone por tipo de empleo, ve que en el caso de los empleos de alta calificación, el 36,8% hace trabajo desde su propio hogar. Esa cifra baja a un 8% entre los asalariados de mediana calificación, y ya entre los asalariados de baja calificación apenas el 2,8% puede hacer
teletrabajo. Entonces hay una diferencia bastante relevante según el tipo de empleo. Ya, o sea, para hacer una bajada simple, es decir, el teletrabajo llegó para quedarse, pero en los trabajos de alta calificación o altos niveles salariales, para ese grupo. Para nosotros está por verse, puede ser circunstancial mientras no se abre la empresa, o si la empresa queda en otra comuna que tiene no tiene cuarentena y la mía sí la tiene, pero no es algo estructural. En los otros, en aquellos de altos niveles de ingreso o de gente con mayor calificación, ¿hasta qué punto pueden ustedes proyectar que va a ser estructural y no que se va a revertir una vez que se vaya superando la pandemia? ¿Se puede saber eso? Sí, bueno, es difícil, digamos, dar un número exacto, pero lo que sí uno podría proyectar es que, claro, una vez que se acaben los confinamientos, muchas personas van a volver de nuevo a sus trabajos presenciales. De hecho, por ejemplo, 1/3 de estas personas asalariadas que hacen teletrabajo son del sector enseñanza y hay muchos profesores van a volver a dar clases en físico. Entonces ahí vamos a tener una vuelta importante, por lo tanto lo que no va a pasar es que no se van a mantener estos mismos niveles de teletrabajo una vez que se acaben los confinamientos. Ahora, lo que tampoco va a ocurrir es que vamos a volver a esos niveles casi nulos que teníamos previos a la pandemia. ¿Y por qué? Porque aquí lo que ocurrió es que tuvimos que hacer una especie de experimento forzoso. O sea, las empresas en donde se podía hacer teletrabajo se vieron forzadas a tener que dar esta posibilidad porque era la única manera de seguir con sus operaciones. O sea, si no era por teletrabajo, había que parar. Era esa la opción. Claro. Y por lo tanto, al verse forzados a probar con el teletrabajo, las empresas ya tuvieron que ir viendo, bueno, cuáles son los mecanismos para que este tipo de formatos de trabajo se hagan más eficientes, más productivamente, cuáles son las deficiencias, o sea, se tuvo que ir detectando cuáles eran las posibles falencias y cómo ir mejorándolo. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, se han dado cuenta que han ahorrado importantes costos gracias a los formatos de trabajo. Eso es interesante, porque no solo las empresas, el propio empleado también puede tener un montón de beneficios. También. Pongamos un ejemplo, exacto. Si es que a la vuelta de los 5 días laborales habituales queda 2 y 3, 2 presencial, 3 teletrabajando. Bueno, hay efectos o hay efectos positivos para la empresa que tiene menos metros cuadrados que arrendar o que pagar o que calefaccionar o que luce. Para el propio trabajador, costearse el almuerzo, el viaje de vuelta, y para la sociedad. Hay también hay derivadas que son positivas. Por ejemplo, la cantidad de viajes menos que se van a hacer, menos contaminación, menos micros, menos autos, en fin. Es decir, ¿vale la pena socialmente sacar la cuenta de los costos y beneficios? Efectivamente, tú has mencionado muchos de los beneficios que hay que son para el trabajador, ¿cierto? Más tiempo libre, porque en el fondo no tiene que hacer esto, claro, gastar tiempo en traslado. Eso significa trabajadores más contentos, más descansados. Para la sociedad, menos congestión vehicular. Imagínate 1 millón menos de personas en las calles si esto en un ejercicio hipotético de que se mantuviera. Sí, pues. O sea, ¿cómo se notaría la menor congestión vehicular, Juan, la menor contaminación? Juan, solo piensa la descentralización. Si yo soy un contable de una empresa de lo mismo, no sé, un frigorífico, y yo soy trabajador contable, yo puedo estar trabajando a lo mejor en Calera de Tango, o puedo estar trabajando en La Serena para una empresa que está en Santiago o está en Melipilla. Y eso es descentralizar y también tiene una externalidad positiva para la sociedad. Totalmente, sí, tiene bastantes ventajas. Ahora, por supuesto, también existen algunas desventajas y que esas hay que restarlas de todos estos beneficios. ¿Y dónde están esas desventajas? Bueno, por un lado están las más prácticas, ¿cierto? Que a varios probablemente ya les ha pasado más de alguna vez, que justo se puso el internet lento cuando estaba presentando, estaba en una reunión, o se cayó la conexión, no se pudo conectar. Digamos, hay problemas prácticos a veces que no ocurren o se reducen significativamente en práctica. Sí, paréntesis, las empresas de internet van a tener que empezar a ofrecer lo que venden, pues. Van a tener que empezar a entregar lo que dicen que entregan y no van a tener cayendo 3. Y aquí no voy a poner una marca en particular, cada uno sabrá que se ponga el sello quien le quepa, pero venden 10 y entregan 5.
Claro, muchas de ellas, no sé si exacto. todas exactamente, y se caen 3 veces al día, muchas de ellas, y una muy conspicua, se caen 3, 4 veces al día. Entonces, ahí en la demanda, por eso la exigencia va a ser distinta, pues. Perdón, Claro, ¿cuáles son las hay una externalidades negativas? pero claro, por cierto que va a haber una mayor exigencia para Claro. las compañías que ofrecen estos servicios. Pero también una de las desventajas relevantes es que se produce una desvinculación emocional con la empresa. Y eso ocurre porque esos lazos que hay en el día a día con los compañeros, con los superiores, etcétera, se pierden. No es lo mismo. Entonces claro, la empresa igual se beneficia de estos lazos que se crean entre las personas. Muchas veces surgen relaciones de amistad, ¿cierto?, entre las personas. En esas relaciones las personas aprenden unas de otras. O sea, hay todo un tema con las redes, digamos, de contacto, las redes personales que generan una desvinculación también con la empresa. Y, por ejemplo, por eso es que los sindicatos suelen mucho oponerse a medidas como el teletrabajo. Hubo mucha resistencia, por ejemplo, a aprobar la ley de teletrabajo por parte de los sindicatos, porque claro, para la tarea sindical, por ejemplo, es muy importante el vínculo en un determinado lugar, ese fiato. Entonces, eso se pierde digamos, con el teletrabajo. Entonces, hay también algunas desventajas asociadas a estos formatos de empleo. ¿Y qué debiera pasar con los ingresos, Juan Bravo? Juan Bravo es académico de CLAPES UC, que ha hecho este estudio sobre la realidad del teletrabajo en este nuevo contexto. Hemos hablado de realidad, de comportamientos, de externalidades, de ventajas y desventajas. Pero vamos a la última línea. ¿Qué debiera pasar con los salarios? A ver, en principio, si uno, digamos, si la productividad de estos empleos se logra mantener y no hay diferencias significativas entre hacer el trabajo en físico o hacerlo a distancia, la verdad es que los salarios no podrían verse, no tendrían por qué verse mermados. Ahora, lo que se ha encontrado en algunos estudios internacionales es que hay una pequeña disposición de las personas a tener un pequeño recorte salarial por poder, por ejemplo, trabajar desde la casa versus trabajar en un lugar físico. Y justamente tiene que ver con estos ahorros, ¿cierto?, de traslado, más tiempo libre de disposición personal. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que habla de que las personas estarían dispuestas a aceptar un 8% de recorte salarial por si ella pudiera decidir trabajar desde su casa en vez de desde la oficina. Entonces, pero en principio, digamos, los impactos, insisto, si es que se puede mantener esa productividad, los impactos en ingresos deberían ser muy pequeños. Pero debieran netearse los costos por también los ahorros que hace la empresa. Es decir, una persona, una contadora que, insisto, en el ejemplo, que tiene que ir a Melipilla o de Melipilla a Santiago todos los días, claro, estaría a lo mejor, dices tú, dispuesto en términos generales de bajarse hasta un 8% porque se ahorra la colación, bueno, salvo que se la den, pero también está al final en su ingreso, ¿no es cierto? En la colación, el traslado, en fin, aquí y allá, la guardería para un hijo, a lo mejor que se la podría ahorrar, pero la empresa también se ahorra el espacio físico para el puesto de trabajo, entonces se podría netear eso. ¿Por qué el empleado tendría que rebajar su ingreso? No, yo no digo que eso tenga que ocurrir. Como te digo, este es un hallazgo de un estudio que se hizo, que es como, que es cuánto, en el fondo lo que buscaba era valorar cuánto la persona valora justamente ese tiempo libre. Pero por cierto, que no estamos diciendo que tenga que haber una rebaja salarial en absoluto, y probablemente si la empresa ve justamente estos beneficios, todos estos ahorros, a la misma empresa le puede terminar conveniendo, digamos, estos formatos de trabajo. Por lo tanto, al final justamente todos estos costos y beneficios se valoran en la negociación, cuando se negocian los salarios. Por lo tanto, digamos, si ambos se benefician, es probable que justamente no haya mayores impactos negativos en el salario. ¿Y está medida el impacto
el impacto en productividad, ya no de empleado a empleador, sino que de la economía en general, los índices de productividad, porque si es más barato producir, porque la persona no se traslada, porque la empresa se ahorra, por ejemplo, metros cuadrados, calefacción o agua, es decir, gana el empleado, gana el empleador. Es decir, el producto que tienen que hacer en común, esta tasa vale más barato producirla, somos más productivos. La economía chilena o la economía que adapte mejor el teletrabajo debiera tener ganancias en productividad, ser más competitivos. Claro, lo que pasa es que ahí justamente, y ahí hay un desafío para el mundo académico que tiene que ver con justamente poder medir esto, ¿cierto? Y ahora como estamos teniendo por primera vez un aumento tan importante de estos empleos asalariados ejerciendo desde su hogar, se está generando esa posibilidad. Entonces más adelante, digamos, va a haber la posibilidad justamente de hacer estudios, de ver la evidencia, qué pasa con la productividad, ¿qué ocurrió finalmente con este tipo de empleo? Ahora, como está recién ocurriendo, estamos en proceso, todavía es muy temprano para hacer esa evaluación. ¿Tu percepción como especialista cuál es? Mira, lo que pasa es que también es, a ver, hay algunas ganancias de productividad importantes, las que hablábamos, pero también no necesariamente la persona trabaja con la misma productividad que trabajando desde la oficina. O sea, lo que ocurre también en el hogar es que se pierde un poco los límites, digamos, entre lo que es meramente trabajo y tus actividades cotidianas, porque la tú tienes que hacer... Exacto, o sea, de repente tienes que limpiar un poco, tienes que ir a la cocina, en fin, cosas que quizás no harías si no estuvieras en tu casa. Cuando uno está en la oficina, delimita exactamente cuánto tiempo le está destinando a horas de trabajo. Cuando en la casa se pierde eso, entonces no es tan claro que la productividad de todas maneras sea la misma que en la oficina. Y ahí es un tema empírico que, insisto, se va a tener que más adelante. Además que la sinergia entre personas que están trabajando, 4 personas en una sala, probablemente se produce una sinergia creativa entre que una solución puede ser mejor pensada por 4 cabezas que por uno solo en el living o en la mesa del comedor de su casa. A lo mejor yo no sé resolverlo y no voy a buscar la mejor solución versus se la pregunto con la compañera que está al lado del compañero y hacemos una discusión laboral que es enriquecedora, ¿no? Eso también está bastante demostrado. Exacto, esos vínculos sociales que comentábamos pero no, antes. Perdón, pero no por salir al cumpleaños del compañero, o sea, no solamente la camaradería, que puede ser muy buena, sino que por la creatividad, el trabajo colaborativo. Sí, claro, o sea, cuando yo hablo de vínculos sociales me refiero a todos esos beneficios, o sea, no solo la amistad, sino que también eso, el tener disponible a alguien que te pudiera enseñar, las ideas, como dices tú, a nosotros que trabajamos en el mundo académico nos pasa mucho, que vamos a tomar agua, nos encontramos con un colega en el pasillo y le comentamos un tema. Mira, estoy pensando en esto, y a él se le ocurre otra cosa. Cuando uno está en teletrabajo es más raro que uno llame a la persona y que le cuente, ¿te fijas? O sea, se acotan mucho esas posibilidades a distancia, entonces justamente se pierde como esa fuerza creativa que es más fácil que se dé cuando tengo a las personas en físico cerca a 30 segundos. Por eso capaz que esa fase mixta de no 5 y 0 o 0 y 5 días en la casa y en el trabajo, sino que a lo mejor de un 3 y 2 o un mínimo de días al mes, que haya un ahorro en lo que hemos señalado, pero también que se produzca ese roce entre personas de experiencias, o sea, decir, sacar lo mejor de cada una de las dos realidades. Efectivamente, lo que se ha tendido a concluir un poco con las experiencias de teletrabajo es que la opción más conveniente es una combinación donde tú vas 1 o 2 días quizás a la empresa en físico, tienes reuniones, entonces así evitas la parte negativa, ¿cierto?, que tiene el teletrabajo, que esta desconexión con la gente que trabaja contigo, la desconexión con la empresa. Entonces logras mantenerla, pero a la vez manteniendo la mayoría de los beneficios del teletrabajo. Juan Bravo, académico de CLAPES UC, en una radiografía al teletrabajo, en lo que llevamos, todavía se pueden sacar números, que aquí hay un 18% de asalariados que efectuó actividades a distancia en abril, mayo, junio, pero otra cosa son los resultados empíricos que hay que verlos una vez que por lo menos tener un año de distancia para sacar conclusiones
más fidedignas. Juan, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa hasta ahora. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Que estés muy bien. Chao, chao. Igual. Pausa Chao. y volvemos en Vía Pública. Mire, cuando habla el café, las palabras fluyen. Lu Café ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. Completa. Después de que toman café, todo eso es reciclable, a diferencia de otras cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lu Café, simplemente un extraordinario café. Lu Café, simplemente un café de origen. Lu Café, vivi la vita. Vamos de inmediato a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias. Máxima probable